Sin ni más, por favor, al equipo de la universidad. Invitamos al equipo de la Universidad Nacional de Huancavelica, Tobías Untiveron, que está acá, John Cefar Salvatierra, Abdón Olivera, Jorge Luis Ortega. Ellos son, como le dije, equipo de la Universidad Nacional de Huancavelica, y el tema que nos trae es influencia del agua termal sobre las propiedades físicas del concreto en Ya se, Huancavelica. ya se reintegró como copresidente el ingeniero José Luis Mantari, Él está con nosotros, el doctor José Luis Mantari ya está con nosotros. que seguramente ha estado celebrando desde el 1 de enero hasta ahora, ¿no? Ahí está. Don José Luis, intégrese por favor con el doctor Romero a conducir la noche. Muchas gracias, doctor Modesto Montoya. Muy bien. Buenas noches a todos. Bienvenido, José Luis Mantari. Ya hemos trabajado con él anteriormente. Invitamos a Tobías Untivero, por favor, a compartir pantalla. Buenas tardes con todos. Ahorita, por favor. Se observa, ¿verdad? Correcto. Vamos a la primera diapositiva. Tiene usted 18 minutos. Muy bien. Antemano, Muy bien. saludar a... Pantalla grande, por favor. Muy bien. Puede comenzar, por favor. Mi nombre es... soy bachiller en Ingeniería Civil. Mi nombre es Tobías Untiveros León. Mi compañero es Salvatierra de la Cruz Jonsberg. Y nuestros... También los compañeros Abdón y Jorge Luis Ortega. Saludarles a ustedes y a toda la organización que están haciendo, y también es un honor estar en este evento científico que está haciéndose verano 2022. Voy a proseguir. Nuestro título es Influencia de aguas termales en las propiedades físicas del concreto Huancavelica. Por ejemplo, en introducción, ¿no? El concreto es uno de los materiales de más uso en la construcción a nivel mundial, nacional, regional, ¿no? Uno de los componentes más importantes es el agua, donde es indispensable en el proceso de construcción el agua potable. Es un insumo muy escaso en los últimos años, ¿no? Siendo necesario su mejor uso y aprovechamiento racional. Por esta razón buscamos nuevas alternativas como el uso de aguas termales enfocados en la construcción, ¿no? Como vemos en estos tiempos, por ejemplo, hay investigaciones que dan y también informaciones que nos dan, ¿no? De cada 5 personas, el 20% de la población mundial no tiene acceso a agua potable, ¿no? También podemos decir que 2/3 de la población mundial también en el futuro afrontará problemas de escasez de agua, ¿no? Entonces, por tal motivo, nuestra investigación es basado en buscar nuevas alternativas para reemplazar el agua potable, por ejemplo, en este caso, con aguas termales, ¿no? Por ejemplo, ha habido que antecedentes nacionales en Cajamarca. Chávez también ha hecho, utilizando aguas termales, estudios de base en determinar resistencia a la compresión del concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, para el desarrollo de este trabajo se diseñó un concreto de F10, 210, ¿no? Utilizando el método así, luego se elaboró el espécimen con concreto, ¿no? Como menciona Chávez. Cruzado también también ha investigado, pero también potable del río y del subsuelo, ¿no? El agua termal también es de subsuelo, por esa razón también nosotros hemos agarrado ese antecedente para poderlo investigar, ¿no? En Huancavelica, el agua termal de manera medicinal, con Dori, de enfermería, han hecho tesis que esta agua proviene de capas subterráneas que se hallan a mayor temperatura, ¿no? Las cuales son ricas en diferentes componentes minerales.
Nuestro problema que nosotros planteamos es de esta manera, ¿no? ¿De qué manera influye agua termal? De 25, podemos decir las dosificaciones, ¿no? Hemos puesto de 25, 50, 75 y 100% sobre las propiedades físicas del concreto, ¿no? Problemas específicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la influencia del agua termal de 25, 50, 75, 100 sobre el peso unitario del concreto, ¿no? También el otro sería en asentamiento del concreto. El otro sería en resistencia a la comprensión del concreto, ¿no? Y objetivo es determinar la influencia de agua termal de también diferentes dosificaciones, 25, 50, 75, 100%, ¿no? En propiedades físicas del concreto. Acá vamos a determinar si influye o no sobre el peso unitario, ¿no? También vamos a determinar sobre si influye en asentamiento del concreto, también en la resistencia a la comprensión del concreto, ¿no? Nosotros como metodología lo hemos tenido variables independientes, variables dependientes. En este caso, independientes agua termal, independientes son asentamiento, peso unitario en concreto fresco, peso unitario en concreto endurecido, resistencia a la comprensión, ¿no? Como población hemos tenido, va a ser un presente constituye una probeta, por ejemplo, de 6 por 12 pulgadas. En este caso podemos hablar de 15 centímetros de diámetro y 30 de centímetros de altura, ¿no? Este espécimen hemos elaborado para una resistencia de 210, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Hemos elaborado con agua termal de 25, como mencioné, ¿no? 25, 50, 75. Y un agua de potable con control también vamos a hacer para poderla comparar, ¿no? Hemos hecho un número de muestras, hemos hecho 60 probetas de lo que mencioné anteriormente y hemos elaborado 4 diseños donde para cada diseño se hicieron 12 probetas, elaborados y conformados con diferentes porcentajes de agua, ¿no? Y un control positivo hemos elaborado con 12 probetas, ¿no? Hemos tratado de etiquetarlo, por ejemplo, en siglas, AP, agua potable, AT, agua termal, ¿no? Los cuales hemos asignado una numeración de las muestras, ¿no? 1, 2, hasta 12, ¿no? Vamos a presentar en el siguiente. De esta manera hemos hecho la investigación. Agua potable, por ejemplo, de 100%, hemos roto, la ruptura hemos hecho en 7, 14, 28, ¿no? Entonces, de agua potable, por ejemplo, 4 hemos hecho la ruptura de 7 días, 14, en 14, 4, en 28, 4, en total sería 12. Entonces, total, hemos hecho 60, ¿no? La recolección de datos hemos hecho en mismo, que es en Distrito San Cristóbal, Distrito Provincia y Departamento de Huancavelica, en la misma ciudad de Huancavelica, ¿no? La manipulación y control hemos hecho en un laboratorio de la Universidad Nacional de Huancavelica, ¿no? Como vemos en el foto, estamos ahí eh, tomando las muestras de agua para estudiar lo físico-químico que tiene el agua, ¿no? Y hemos llevado con todos los protocolos que te dice el mismo laboratorio y reconocido por INACAL, ¿no? En este caso, análisis de granulometría de agregado fino y grueso. En este caso hemos hecho un ensayo con tamizados, ¿no? Que tiene abertura de mayor a menor, ¿no? Entonces, como vemos en el foto, de mayor a menor está y también se mide qué porcentaje pasa por cada tamismo. Entonces, tiene que estar dentro, según la norma que nos dice norma peruana, 400.012, ¿no? En este caso, en el gráfico que nosotros presentamos, tiene que tener ese parámetro mismo. Por ejemplo, nosotros, tamaño máximo nominal hemos tenido 1, ¿no? Entonces, tiene que tener dentro de vemos este gráfico, por ejemplo, ¿no? Tenemos que cumplir como cuando hacemos el tamiz, tenemos que cumplir, por ejemplo, tiene que cumplir como la línea azul. Dentro de ese, nos da la norma mismo, tiene que estar dentro, ¿no? Si sale afuera ya no sirve, ¿no? En este caso, de esa manera hemos evaluado y sí cumple, ¿no?
Peso unitario de concreto se calcula también con simple ecuación, ¿no? Que nos da, que por ejemplo, con la masa entre el volumen de la probeta, ¿no? Y de esa manera como vemos en la ecuación. Y también la norma te dice, ¿no? Que los valores tienen que estar en ese rango de 1842 a 2483 kilogramos metro cúbico, ¿no? De ese rango y de esa manera se halla el peso unitario, ¿no? Asentamiento. Se calcula con cono de Abrams y se determina como el fluidez, ¿no? Del concreto dependiendo de cantidad de agua. Tiene que estar dosificado, ¿no? La norma también, según la norma técnica peruana, 339.035, ¿no? Ensayo de la resistencia de la compresión del concreto. Igual también en el laboratorio lo hemos realizado. También la ecuación es simple, ¿no? Entre la fuerza aplicada, entre el área donde se aplica, ¿no? De esa manera se calcula. El procesamiento de datos, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Tenemos de 100% de agua potable, el gráfico. Primera muestra, segunda muestra, tercera muestra, cuarta muestra, ¿no? Fecha, fecha de ruptura, fecha de vaciado, diámetro, diferentes diámetros, entonces tienes que hacer el promedio que hemos hecho. Edad de 7 días, ¿no? Carga última que nos llega, por ejemplo, aquí de agua Materia potable es de orgánica. Materia orgánica. 23.500, ¿no? La resistencia que llegamos es 128, ¿no? En este caso, como es control, le hemos puesto 91. El agua de 25%, lo que llega en este caso, es un poco mejor que agua normal, ¿no? Entonces ahí la investigación que nosotros hemos llegado, creo que vamos a hablar más del 25% de agua termal, que a menor tiempo la madurez del concreto es más rápida, ¿no? Por ejemplo, en 14 días, igualito, miren, ¿no? Entonces, 100% de la resistencia de agua y el 25% llega más. Los demás están en ese rango, ¿no? 22, 82, 71, ¿no? Entonces, el 25% de la dosificación es el mejor, ¿no? Acá igualito vemos 100% y la resistencia de agua, 25% llega más, ¿no? Es el proceso, ¿no? Le paso a mi compañero. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Jonsber Alfredo Salvatierra de la Cruz, bachiller en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Huancavelica. Voy a hablar, dar a conocer sobre los resultados y conclusiones. Para dar resultados, cómo va a influir, ¿no? Primero voy a hablar de las propiedades físicas y químicas del agua que como resultados hemos tenido para considerar, según norma, que nos indican que tienen que tener límites máximos. Y al hacer el análisis de nuestra agua, vamos a ver que todos van a estar dentro del rango de los límites máximos, ¿no? De la norma técnica peruana 339.088. Va a cumplir nuestro análisis de agua, ¿no? Siguiente, por favor. Acá también vemos como resultado el análisis granométrico del agregado fino y grueso. Acá es lo que está tamizados y como ya lo dijo, acá están los usos y está cumpliendo, ¿no? Si no cumpliría, se haría uso de otros métodos. Ya esto principalmente es el método que hemos escogido, es el método LACI, ¿no? Hay otros métodos como Fuller, combinación de agregado que podemos usar. Siguiente, compañero. Este es el análisis del agregado grueso. Este es el agregado. El anterior fue del agregado fino y también cumplen los usos, ¿no? Lo que se podría hacer si no cumple es también un tamizado. Acá vamos a ver las características físicas del agregado, porque de esto va a depender. Si vamos a tener un buen característica de esos agregados, vamos a ver que va a influir positivamente en nuestra elaboración de concreto y vamos a determinar al 100% cómo va a influir el agua, ¿no? Acá vamos la procedencia, su tamaño, su peso específico, todo, su módulo de finura, todo lo que corresponde para el diseño. En resultados del asentamiento, vamos a ver que en los porcentajes de 25, 50, 75 y 100%, en estos porcentajes vamos a ver que
que a medida que vamos a aumentar más agua, va a ir aumentando lo que es el asentamiento, podemos ver en centímetros y en pulgadas, ¿no? Acá tenemos una gráfica y que va a ir aumentando cada vez que vamos aumentando el porcentaje de agua. Entonces, en esto va a tener una influencia, ¿no? Siguiente, por favor. El peso unitario en el concreto en estado fresco y el peso unitario en el concreto. Acá tenemos resultados por decir que están todos también dentro del rango, que su homogeneidad, su color, todo esto no va a tener mucha variación en cuanto se refiere a lo que es al ensayo desde el peso unitario en concreto fresco y también en concreto endurecido, ¿no? Siguiente, por favor. Otra de las propiedades importantes que tener en cuenta para la influencia del agua termal es la resistencia a la compresión. Vamos a ver en acá la resistencia requerida, que es más o menos tiene que ver con el tipo de cemento que vamos a usar y el agua potable, y esa va a ir evolucionando según, y estos son teníamos que llegar, que teníamos que cumplir las resistencias, y acá tenemos que el agua potable está llegando a llega y supera en algunos casos a la resistencia de diseño. Vemos que el control con el agua potable es como nuestro patrón, es como nuestra fuente base que con eso guiamos el resto, está con color celeste, ¿no? Y vamos a tener mejores resultados con combinaciones de 25% de agua termal y 75% de agua potable, y que está superando, vemos al menos 10, en cambio los 28 días casi van a tener casi iguales resistencias, ¿no? Siguiente, compañero. En conclusiones, vamos a ver que el agua de mezcla cumple con los parámetros de los límites máximos que señala la norma nacional e internacional ASTM 339.088, ¿no? Los ensayos a los agregados van a cumplir con la norma. Esto nos va a garantizar que es un agregado de buena calidad y otra de las conclusiones es que la presencia de agua termal modifica las propiedades del concreto como asentamiento, en consistencia, manejabilidad y resistencia. También se observa que la preparación del concreto con agua termal no produce diferencias relevantes características físicas como peso unitario, color, homogeneidad y apariencia. Como son varios las propiedades del concreto, en algunos influyen, algunos se mantienen y no tienen cambios, ¿no? No produce diferencias, ¿no? Ahora, la influencia del agua termal en el asentamiento, como ya lo vimos en el cuadro anterior, es que va a aumentar. Vamos a ver que a mayor concentración de agua termal el asentamiento aumenta. A mayor concentraciones de agua termal aumenta la cantidad de agua en un 4% a medida que se va aumentando en esos porcentajes de 25, 50, 75, 100, ¿no? Otra de las conclusiones es que la influencia del agua termal en el peso unitario en estado fresco y también en estado endurecido del concreto, la resistencia está en mismos rangos, por lo tanto el agua termal no tiene cambios relevantes en el peso unitario del concreto. Otra de las conclusiones que tienen significativo, que hemos alcanzado mejores resultados, es que al 25% de agua termal y 75% de agua potable resulta más recomendable su uso, porque tiene mayor resistencia a la compresión, sobre todas las edades de 14 días en más de 14%, ¿no? Con respecto al control de agua potable. Se recomienda que sea significativamente esta dosificación para la resistencia, que es el tipo de mezclas que puede ser empleada para mejorar algunas propiedades a edades tempranas en estructuras. Serían conclusiones. Siguiente. Y como últimas conclusiones se tiene que la influencia del agua termal en 50-75% de resistencia a la compresión está por debajo de la muestra de control elaborados con agua potable y no superan a los 28 días la resistencia de diseño. Pero la variación en la norma nos indica que no menor del 10% se puede usar para el diseño de elaboración de concretos, ¿no? También menciona Chávez que el porcentaje de variación de resistencia edad de 180 días respecto a los 28 días del curado aumenta un 0.4%.
con esto cumpliendo con la durabilidad del concreto en el transcurso del tiempo, tanto como para el concreto de control como para el concreto elaborado con agua potable. Así lo menciona Chávez Soto, ¿no? En su investigación titular Resistencia a la comprensión utilizando FC 210. Ahora, en el desarrollo de la resistencia de mezcla de concreto temprana se recomienda usar el agua termal de 25%, porque tendrá una cierta cantidad de porcentajes que puedan mejorar, hacer que sea resistente el concreto. Si bien puede estar contaminada en la piscina o no, la piscina del barrio San Cristóbal, como estipula Condor y Guillén, basándose en sus normas 5, 6, 90, 80, no es un parámetro que puede influir en las propiedades del concreto, los coliformes, pues se está dando un uso constructivo y no medicinal o de consumo humano para que se tome en cuenta la influencia de los coliformes del agua termal. Entonces, se concluye que el impacto ambiental también es positivo al usar el agua termal porque se toma un recurso que es dotado por la misma naturaleza y así evitar la degradación del ecosistema, disminuyendo así el consumo masivo del agua potable, porque al producir agua potable estamos generando contaminación, ¿no?, para las mezclas de concreto en obras de infraestructura, haciendo que sean construcciones, con esto vamos a hacer que las construcciones sean sostenibles sin afectación significativa en sus propiedades del concreto. Eso sería todo. Gracias. Perfecto. ¿Podría hacer una pregunta? ¿Me copian, por favor? Sí. Sí, buenas noches. Muy bien. Se habla de agua termal y agua flotable. Y bueno, no, son nombres, simplemente. Agua potable, agua termal. ¿Cuál es la influencia en el concreto de estas aguas? ¿Por qué cambian las propiedades mecánicas en compresión, por ejemplo? Ustedes pueden químicamente o físicamente explicar qué está pasando dentro del concreto. Buenas noches. De manera, o sea, el recomendable según la norma, agua potable, es el control que nosotros hemos tomado, ¿no? Porque las experiencias, la norma lo dice, ¿no? Entonces hemos buscado la alternativa de que podemos usar agua termal. Entonces, las propiedades físicas, propiedades químicas, mejor dicho, tiene calcáreas, ¿no? Entonces, por esa razón influye el agua termal, ¿no? Eso sería en parte un poco de química. Yo creo que vale la pena hacer una evaluación microscópica, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando con la microestructura del concreto, ¿no? Luego de hacer, y yo creo la dureza del agua juega un papel importante. ¿Ustedes han considerado, han puesto sobre su discusión en el artículo la dureza del agua? Muy buenas noches. La dureza no hemos considerado porque los parámetros que tienen que ver sobre todo para la elaboración de concreto son sólidos en suspensión, materia orgánica, alcanicidad, cloruros, carbonatos, bicarbonatos, y solo la norma nos indica esos parámetros. Los otros parámetros ya tendrían que ver con otros usos, ¿no? Como lo que se puede dar uso terapéuticos o usos medicinales o usos de consumo humano. Para eso ya serían los demás análisis. Pero un momento, ustedes deben de tener en cuenta lo siguiente. Las normas salen de la ciencia. Si nosotros hacemos ciencia, investigación sobre las normas o partiendo de las normas, pues vamos a tener limitaciones y no vamos a descubrir nada nuevo, no vamos a proponer nada. Entonces, eso es importante que ustedes nunca pierdan de vista. Estamos haciendo ciencia, estamos haciendo investigación, estamos haciendo desarrollo y consecuentemente nosotros damos la pauta. Tenemos que poner sobre cuestión ese tipo de variables para que luego se convierta en norma, porque ese es el proceso natural, ¿me dejo entender? Eso quiero, ese chip deben tener ustedes siempre. Tienen que salirse del esquema normativo, pues si está normado, pues ¿qué queda hacer, no?
no queda hacer nada. La norma viene como consecuencia de la investigación. Perfecto. En términos generales, me ha parecido un trabajo muy serio, pero me gustaría que en sus futuros trabajos añadan esto que les he mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias por la referencia. Muy bien, muchas gracias. Entonces,